Seguimos, amigos, y ya nos acompaña acá en estudio Andrés Jaramillo. Él es estratega en comunicación digital. Importante hablar sobre la aceptación, la gestión del presidente Noboa, cómo percibe la ciudadanía actualmente al presidente. Nuestro invitado pues maneja el tema de redes sociales. Andrés maneja el tema de digital y conoce un poco, sabe lo que está opinando la gente en redes sociales. ¿Cuál es la percepción justamente, Andrés? Mira, hay una medida que hemos hecho sobre todo a propósito de un tema que es coyuntura. La decisión de eliminar el subsidio del diésel y lo que eso ha provocado. Alrededor del 45% no está en contra de la medida. No quiere decir que salga a respaldarla masivamente, pero no está en contra de la medida. Y esto es muy importante porque a veces uno creería que masivamente la gente está rechazando esta medida, pero no es así. Por varias cosas. La primera, porque ha logrado vincular esta medida con el combate a la inseguridad, lo que ha tenido un correlato. Es decir, el día en que se anuncia la eliminación del subsidio, se dio un gran golpe a los comandos de la frontera y desde entonces se ha mantenido una retórica vinculada a estamos atacando a los cabecillas. Pero ¿crees que todo se ha ido con cálculos? Exactamente. Lo que estamos viendo es una verdadera estrategia detrás de eso para ocupar este relato e ir tomando las diferentes decisiones que pueden ser duras o que pueden ser problemáticas para la gente. Y pareciera que no, que el gobierno está resolviendo los problemas en el minuto, o sea, apagando incendios cuando se van encendiendo. Pero no, creo que hay una estrategia detrás. Y es una estrategia que le está rindiendo y que le está dando resultados. Y que a veces la oposición, creo yo que sin darse esa intención, lo respalda. Veamos lo que está pasando ahora con el paro, con los anuncios de paro. Habrá un shock económico innegable e inevitable con el incremento del diésel. Subirán los productos de la canasta básica, seguramente los pasajes. Esto lo pudo asumir el gobierno, pero con este paro tiene el escenario perfecto para tener a quien echarle la culpa. Y lo que dirá es, por supuesto, los manifestantes, quienes no nos dejan trabajar, los indígenas, ¿no? Que va a ser un poco más complicado, porque cuando nosotros hacemos este monitoreo digital y entendemos qué es lo que está sintiendo la gente tiene un trauma con los procesos que hubo antes de paralizaciones. Es decir, la gente quiere trabajar, la gente no quiere cerrar su negocio, porque ya por la inseguridad cierra antes los negocios y tiene pocos ingresos. Y venimos atravesando manifestaciones, pandemias, entonces, ola criminal. Dependerá del tono y la forma con que se hagan estas manifestaciones, de que reciban el apoyo de la gente o que más bien fortalezcan la tesis del presidente Daniel Noboa. Pero ¿cómo ves el escenario actual a comparación del 19 y del 22? Es un escenario totalmente diferente, totalmente diferente. Recuerda que nosotros recuerda que llegamos además con presidentes que tenían o que estaban muy débiles políticamente. No es el caso del presidente Daniel Noboa, aunque pareciera que sí. Y en este sentido, decíamos, el tono que se utiliza en las manifestaciones va a dar pie a que salga fortalecido o que efectivamente lo pueda afectar. Empezando desde el término. La gente tiene resistencia con la palabra paro, la paralización. Es mejor hablar de una mala palabra para los Es una mala palabra, es mejor hablar de una manifestación, de una movilización. Mira el ejemplo que nos dio Cuenca en los últimos días. En Cuenca no hubo necesidad de quemar edificios, no hubo necesidad de confrontar a la fuerza pública, no hubo necesidad de caminar y enfrentar en los símbolos políticos del Ecuador. Y sin embargo se hicieron escuchar aquí y se convirtió en un tema internacional. Nos dio muchas lecciones Cuenca. Es incierto, pero ¿qué crees que pase el día lunes que se anunció esta paralización por parte del sector indígena? Va a depender mucho de cómo se organicen. Por ahora lo que nos han dicho es que será progresivo, es decir, no vamos a tener un país totalmente paralizado el día lunes porque será progresivo. Y yo entendería que van a cambiar la estrategia porque el sector indígena también tiene experiencia, también de alguna manera ha tenido una expertise de lo que ya pasó en las anteriores movilizaciones. Primero, para que sus líderes puedan estar protegidos. Segundo, para que no se pueda exponer demasiado a la gente que va a salir a las manifestaciones. Yo espero, ojalá sea así, de que tampoco comprometan al resto de ciudadanos, porque el resto de ciudadanos, recuerda tú lo que pasó en el último paro, no podían acceder a productos de la canasta básica porque no permitían salir de los territorios. Se tomaron empresas agrícolas en diferentes puntos en protesta. Y esto provocó el rechazo, es decir, desvirtuó la manifestación e insisto,
le podrían estar haciendo el juego al propio presidente porque va a tener a quien echa la culpa del shock económico que va a provocar el incremento del diésel. Pero ¿crees que más poder tenga el gobierno que las organizaciones indígenas? Te pregunto esto porque ahorita el gobierno del presidente Daniel Noboa solo cuenta con el respaldo de la Asamblea, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No cuenta, digamos, con un respaldo como los bastiones correístas que hasta ahora existen acá en la capital. Por ejemplo, San Miguel del Común es un bastión correísta. Manabí, la provincia de Manabí, el sur de Quito. El sur de Quito, y así en varias ciudades creo que hay bastiones correístas que es gente ferviente que sigue a la revolución ciudadana. El presidente aún no cuenta con esas especificaciones y esos seguidores adeptos, ¿no? No, pero tiene a los custodios de las armas del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero por eso te preguntaba, ¿crees que además tenga más poder las organizaciones históricamente en las caídas de los presidentes han sido determinantes? Cuando se han dado estas caídas, han sido precisamente porque la policía ha roto los cercos y ha permitido que pasen, o porque ha habido la venia de las Fuerzas Armadas, que en un momento determinado la fuerza pública ha dicho, no vamos a disparar contra el pueblo cuando ha llegado el momento. Y mientras la fuerza pública no ceda, o mientras la fuerza pública esté del lado del presidente Noboa, no es un apoyo menor. Sí, sin duda alguna, pero te preguntaba esto porque vimos que las organizaciones indígenas demostraron también su poder en las manifestaciones pasadas. No lograron las fuerzas de seguridad derrocarlas tan fácilmente. Manifestaciones que duraron 13, 15 días. ¿Y cuál fue la decisión final? El gobierno tuvo que echarse para atrás. Es decir, en las dos paralizaciones, quienes han salido victoriosos han sido los indígenas. Pero eran gobiernos que estaban muy debilitados por diferentes circunstancias que caracterizaron a cada periodo. No es el caso de lo que está pasando hoy con el. Y en ese momento los indígenas tenían el respaldo de todo el país, sin duda. Por supuesto. Y mira, nosotros vimos en estos últimos días en la audiencia digital, en todo lo que se comenta en todos los canales digitales, que no hay precisamente una simpatía con el sector de los transportistas. A tal punto que cuando anunciaron exactamente, y además por el trato que recibe el usuario, por la relación que tienen. Y en este sentido, la audiencia digital vio como un acto de justicia, como un acto de venganza a los transportistas, el que precisamente ahora tengan que pagar más por el tema del incremento del diésel. Y cuando nosotros vimos el pico más alto de descontento, fue el día lunes, cuando el gobierno pagó los primeros bonos a los transportistas, y eso a la gente le provocó cierto rechazo por esta relación que tienen con ese sector. Entonces, claro, la gente dice, ¿por qué ellos siempre son los ganadores? ¿Por qué siempre ellos tienen que merecer en desmedro de la ciudadanía? Y la aceptación de la Asamblea Nacional, ¿cuál es la visión de la gente respecto a este organismo? Hay una caída de la credibilidad y de la reputación, pero que no es actual, ¿sí? Desde años atrás hemos visto que hay un deceso de esta reputación y credibilidad en la Asamblea que se va alimentando de todas las cosas que pasan, ¿no? Eso de estar haciendo dibujos en la Asamblea Nacional, eso de estar contratando pues a las personas muy cercanas para no establecer otro tipo de relación como asesores, el que no puedan redactar una ley o que no puedan cubrir con ciertas competencias básicas que debería tener cualquier asambleísta. Digo, ellos han hecho muchísimos esfuerzos para tener mala reputación y les ha ido muy bien en esos esfuerzos que han hecho. Ahora, llama mucho la atención este último anuncio del presidente de la República en torno a la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. ¿Qué implica eso para la Asamblea Nacional? Implica que se vayan a la casa. Y eso no estaba dentro de los primeros acuerdos para lograr una mayoría dentro de la asamblea. Porque a ningún asambleísta le conviene irse a la casa. Claro. Entonces, en este sentido, algo está pasando en la asamblea, que no precisamente es mágico y maravilloso, como se decía cuando arrancó este periodo, que está haciendo que se rompa. Y vimos el día de hoy la primera derrota, y digo así, la primera derrota porque no alcanzó los votos. Por eso te digo que algo que no necesariamente es mágico y maravilloso, como decía la mamá del presidente, está pasando en la asamblea. Están perdiendo una mayoría. Si es que ellos pierden la mayoría, se hará útil el poder convocar a la asamblea constituyente. Y le conviene al gobierno. No para mejorar la constitución necesariamente, para poder tener el poder y no perderlo. Ajá. Otra de las dudas también que se han generado es que el gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa, busca extender el periodo del poder, que ya no sean 4 años, sino que quizás se extiendan. Qué peligroso esto. ¿Qué suele pasar con estas personalidades narcisistas que llegan al poder? Pasó con Correa,
pasó con Chávez, puede pasar con Daniel Noboa, porque es la característica que tienen este tipo de liderazgos que llegan al poder y se embriagan fácilmente con ese poder. ¿Qué crees que pase precisamente en la consulta popular? Ya está a la vuelta de la esquina, el 30 de noviembre. ¿Le va a afectar al gobierno nacional todas estas noticias, estas decisiones que ha tomado? Porque bien indicas, no hay una caída considerable, pero sí, el gobierno ha caído en su imagen. El gobierno tenía que tomar la decisión fuerte de la eliminación del subsidio lo más antes posible de la consulta, para que la gente se olvide y para que el tema pueda pasar como uno más y efectivamente se pueda llegar, por decirlo así, más limpio al proceso de la consulta popular. Por eso era importante tomar rápido la decisión. Nosotros hemos visto que cuando se tratan de temas polémicos, temas que convocan a la ciudadanía, el tiempo de duración de esos temas máximo es de una semana y luego cambiamos a otro tema y luego cambiamos a otro tema y luego cambiamos a otro tema. Y eso lo está utilizando muy bien dentro de su estrategia el gobierno. Está calculando los tiempos y está bien entonces. Exactamente. Porque falta Veamos qué pasa con las movilizaciones, porque las movilizaciones podrían ser un punto de inflexión si es que cambian el tono, es decir, si es que atienden estos miedos que tiene la ciudadanía y no fortalecen esos miedos, sino que se desarrollan como las marchas de Cuenca, podrían ser un punto de inflexión, pero si hacen lo mismo que pasó con las otras manifestaciones, el ganador va a ser el gobierno. Para finalizar, una pregunta importante, Andrés, ¿cuál sería el impacto tanto del gobierno si pierde esta disputa con los indígenas y viceversa? ¿Qué pasaría si es que los indígenas salen victoriosos de estas movilizaciones? Bueno, eso va a ser un retroceso dentro del modelo, dentro de lo que ha planteado el gobierno nacional. Claro, hay escenarios de inestabilidad que pueden ser muy graves para el país y es importante siempre canalizar cualquier tipo de conflicto a través de las vías democráticas. ¿Y del otro lado, de los indígenas? Los indígenas de alguna manera tienen menos que perder, porque recuerda que venían de una disputa interna y este tipo de manifestaciones lo que hace es aglutinar. Es decir, olvidémonos de las diferencias que tenemos en las facciones y vamos por una causa común, por una causa mayor, que en este caso es reclamar por el impacto de las medidas económicas. Y no hay figuras ahora representativas, ¿no? Ya Leonidas Diz ha quemado, Marlon Vargas también, y no hay alguien que Yo me atrevería a decir que no hay figuras nacionales que tengan esta proyección nacional. Sin embargo, el movimiento indígena sí tiene una camada de nuevos líderes que si guardamos o les ponemos un poquito de atención, van a salir en esta movilización y se van a hacer más visibles en esta movilización. Vamos a ver qué pasa, Andrés. Todo dependerá el día lunes, a ver cómo se va desarrollando esta paralización. Es importante aclarar, ¿no? Porque muchos estaban confundidos, muchas personas estaban confundidas que el paro inició el día de ayer, que iniciaba el día de hoy. No, el paro, la movilización inicia el día domingo en horas de la medianoche. No, importante. Hemos visto nosotros que lamentablemente este tipo de momentos de tensión en los países son una cuna para la desinformación. Informarse por fuentes oficiales, que no significa que sean los ministerios necesariamente, claro, pero sí verificar las fuentes en las que uno tiene confianza y que se contraste, se vea de dónde viene. A veces compartimos un contenido sin que tenga firma de responsabilidad. Audios. Y eso es muy grave y muy peligroso. Hacer responsables como ciudadanos y procurar no alargar o no ampliar estos círculos de desinformación. 13:52. Andrés Jaramillo, él es estratega en comunicación digital. Andrés, muchísimas gracias. Siempre un gusto. Estaremos invitándole en los próximos días para seguir analizando esta situación. Nos damos una pausa y ya regresamos con más.